Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no. Vamos a hablar de esas historias que nos tienen al borde del asiento, esas que mezclan la tradición, el amor forzado y, por supuesto, un final feliz. Si eres como yo y te pierdes en las intrigas de las familias ricas, los secretos ocultos y los romances que florecen contra todo pronóstico, este vídeo es para ti. Prepárate para un viaje lleno de pasión, cultura y giros inesperados. Antes de que nos metamos de lleno, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos, reseñas, análisis y todo lo relacionado con este mundo fascinante. Ahora sí, vamos a empezar. Imagínate esto: una joven hermosa, independiente y con sueños propios se ve obligada a casarse con un hombre poderoso, quizás arrogante, quizás distante, pero siempre irresistible. Este es el punto de partida de muchos de los dramas turcos que nos roban el corazón. ¿Por qué? Porque en el centro de estas historias reside la tradición, una tradición que a menudo choca con la modernidad y con los deseos individuales. En la cultura turca, el honor familiar y las costumbres ancestrales tienen un peso enorme, lo que puede llevar a situaciones en las que el amor se convierte en una obligación, en un contrato, en algo impuesto. Pero no te equivoques, estos dramas no se trata solo de matrimonios arreglados y mujeres oprimidas. Para nada. Se trata de cómo estas mujeres, a menudo sin otra opción, encuentran la fuerza para desafiar el status quo, para hacerse valer y para transformar el corazón de esos hombres que inicialmente las ven como una posesión o una simple pieza en el ajedrez familiar. Se trata de la evolución de una relación forzada que, contra todo pronóstico, se convierte en un amor verdadero, profundo y para toda la vida. Pensemos en las razones por las que estas historias nos atraen tanto. Primero está el choque cultural. Ver cómo la tradición turca impacta en la vida moderna, cómo las familias ricas mantienen costumbres ancestrales en pleno siglo XXI, es fascinante. Nos permite asomarnos a una cultura diferente, a una forma de vida que quizás nos resulte ajena, pero que al mismo tiempo reconocemos en nuestros propios valores familiares y en la importancia de la comunidad. Luego está el elemento del amor forzado. ¿A quién no le gusta una buena historia de enemies to lovers? Ver a dos personas que inicialmente se detestan, que se ven obligadas a convivir y que poco a poco, a través de desafíos y malentendidos, descubren una conexión profunda, es increíblemente gratificante. Es como ver florecer una flor en el desierto, algo inesperado, hermoso y lleno de esperanza. Además, estos dramas turcos suelen estar llenos de intrigas, secretos familiares, traiciones y complots. Siempre hay un villano o villana que intenta sabotear la relación protagonista, un rival amoroso que complica las cosas y una serie de obstáculos que ponen a prueba la fortaleza de la pareja. Todo esto crea una tensión narrativa que nos mantiene enganchados de principio a fin, deseando saber qué va a pasar a continuación. Pero lo más importante, lo que realmente nos enamora de estos dramas, es el final feliz. Sí, sé que algunos puristas prefieren finales más ambiguos o realistas, pero a veces necesitamos un respiro, una historia que nos haga creer en el amor verdadero, en la redención y en la posibilidad de superar cualquier adversidad. Necesitamos ver a nuestros protagonistas finalmente juntos, felices y libres de las presiones familiares. Necesitamos ese final feliz que nos deje con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Ahora bien, ¿qué elementos son clave para que un drama turco de amor forzado tenga un final feliz satisfactorio? Yo diría que son varios. Primero, es fundamental que el personaje femenino sea fuerte, independiente y que tenga una voz propia. No se trata de una damisela en apuros que necesita ser rescatada, sino de una mujer que lucha por sus derechos, que defiende sus valores y que no se deja manipular por nadie. Es importante que su evolución sea creíble, que veamos cómo poco a poco se empodera y se convierte en la dueña de su propio destino. Segundo, el personaje masculino debe experimentar una transformación. No puede seguir siendo el mismo hombre arrogante y autoritario del principio. Tiene que aprender a respetar a su esposa, a valorarla por lo que es y a apoyarla en sus sueños. Tiene que dejar atrás sus prejuicios y abrir su corazón al amor verdadero. Esta transformación es crucial para que el final feliz sea realmente satisfactorio, para que sintamos que ambos personajes han crecido y han evolucionado a lo largo de la historia. Tercero, la trama debe ser creíble.
Aunque estamos hablando de ficción, es importante que los conflictos y las resoluciones sean realistas, que tengan sentido dentro del contexto de la historia. No podemos simplemente ignorar las tradiciones y las presiones familiares, sino que debemos ver cómo los protagonistas las enfrentan y las superan. Cuarto, y quizás lo más importante, la química entre los protagonistas debe ser palpable. No importa lo buena que sea la trama o lo bien escritos que estén los personajes, si no hay química entre los actores, la historia simplemente no funciona. Necesitamos sentir la tensión, el deseo y la conexión entre ellos para creer en su amor y para desear que estén juntos al final. En resumen, los dramas turcos de amor forzado con final feliz nos ofrecen una combinación irresistible de tradición, romance, intriga y empoderamiento femenino. Nos permiten asomarnos a una cultura diferente, nos hacen creer en el poder del amor verdadero y nos dan la esperanza de que incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar la felicidad. Y ahora, para terminar, me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus dramas turcos favoritos de amor forzado? ¿Qué elementos creen que son clave para que un drama turco tenga un final feliz satisfactorio? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.